comenzar una nueva serie a lo largo de la historia de los jueves de conocer, como 4 años, ¿va? De vez en cuando hemos hablado de diferentes libros. Específicamente hemos hecho una serie sobre Romanos, hicimos una serie sobre los Evangelios, hicimos una serie sobre el libro de Hechos. Pero desde hace bastante tiempo, diría yo, más o menos un año, año y medio, yo he tenido en mi corazón el poder hacer una serie sobre la carta a los Efesios, porque es una carta, realmente Efesios es uno de los documentos más sublimes y majestuosos que jamás se ha escrito, y a lo largo de los años ha sido una fuente de gozo y de fortaleza y de fe para millones de cristianos. Y entonces he tenido en mi corazón hacer esto, pero no lo había podido hacer por diferentes razones y todo, pero hoy sí, finalmente. Entonces, gracias de verdad por estar acá, y yo le animo, vamos a intentar ir bastante despacio. Esto va a ser lo que llamamos una enseñanza exegética. Cuando hablamos de una exégesis significa que vamos a analizar, por lo menos en esta primera enseñanza, vamos a analizar palabra por palabra. Y uno dice, pero tan así. Sí, por lo menos en esta primera enseñanza. Entonces yo le animaría a que usted tomara nota, yo le animaría a que usted siempre viniera con su cuaderno, ¿verdad? Un lapicero o con su teléfono, si así prefiere hacerlo, pero a veces con el teléfono de repente nos entra la notificación de aquella persona que hemos estado esperando tanto tiempo y nos distraemos, ¿verdad? Y entonces a veces es mejor apuntarlo de esta manera, pero vamos a intentar ir despacio y vamos a ir cubriendo, lo vamos a hacer por capítulo porque es complicado hacerlo de otra manera por cuestión de tiempo. Entonces el día de hoy esto va a ser explorando la carta a los Efesios parte 1, y vamos a comenzar con la introducción a la carta, y luego vamos a explorar el capítulo 1 y vamos a explorar los versos 1 y 2, ¿sí? Vamos a hablar de Efesios 1, 1 y 2. Y vamos a darnos cuenta que se desprenden un montón de cosas allí. Vamos a ver si nos da tiempo de hacer exégesis de 2 versículos. Y vamos a ver cómo nos va. Grace piensa que no. Entonces yo estoy de acuerdo. Entonces, entonces, muy bien. Como dijimos, entonces la carta a los Efesios es uno de los documentos más sublimes que se ha escrito jamás, y a lo largo de los siglos ha retado e inspirado a millones de cristianos. Era la carta favorita de Juan Calvino, lo cual me parece a mí muy interesante. Uno pensaría que tal vez Romanos sería la carta favorita de Calvino, pero no. Y Efesios ha hecho que incluso muchos lleguen a la fe. Muchas personas incluso han aceptado a Jesús simplemente por leer la carta a los Efesios. Es una carta corta, pero llena de mucha riqueza. Efesios ofrece una visión del Cristo exaltado y lo que eso implica para el mundo moderno. En otras palabras, la carta a los Efesios provee un esquema de la voluntad y el propósito de Dios para hoy. Efesios nos enseña cuál es la voluntad de Dios para nosotros el día de hoy. Efesios nos enseña cómo ve Dios el mundo, y Efesios nos enseña cómo Dios está operando en el mundo en el tiempo actual. Y por lo tanto Efesios tiene una enorme relevancia para nosotros como cristianos, especialmente en el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Efesios tiene una relevancia muy profunda y muy importante. Y el punto de partida para entender realmente toda la vida, todo el universo, pero especialmente toda la Biblia y específicamente la carta a los Efesios, es la resurrección de Jesucristo. Lo que la resurrección logra, aparte de muchas cosas, es la inauguración de la nueva creación. Dios, a través de la resurrección de Jesucristo, inaugura la nueva creación y lanza la nueva sociedad ordenada por Dios, el nuevo mundo ordenado por Dios. Lo interesante es de que la nueva creación, el nuevo mundo, el nuevo orden establecido por Dios se lanza en medio de la antigua creación. En otras palabras, no hay una finalización, por así decirlo, sino aún está el antiguo sistema, y en medio de eso, en medio de esa historia, irrumpe la persona de Jesús de Nazaret, irrumpe la realidad de la resurrección, y eso significa que el mundo y el universo, como lo hemos dicho muchas veces, es un lugar fundamentalmente diferente.
La resurrección hace que todo sea absolutamente diferente. Entonces, a través de la resurrección, Jesucristo ha inaugurado la nueva creación y ahora, a través de la obra del Espíritu Santo, Jesús invita a todos a participar de esa nueva creación. Cristo lanza la nueva creación, inaugura la nueva creación, establece la nueva creación a través de su resurrección, y la obra continua del Espíritu Santo es la que extiende la invitación a la humanidad, extiende la invitación a la humanidad para echar mano de la posibilidad de participar de la nueva creación. Y la pregunta sería, ¿cuál es la manifestación de la nueva creación? Si nos preguntaran dónde encontramos la nueva creación, ¿a dónde vamos para entrar a la nueva creación lanzada a través de la resurrección y por la obra del Espíritu Santo? La respuesta es la iglesia. La iglesia es la manifestación de la nueva creación. La iglesia es la encargada de ejecutar y poner por obra la voluntad de Dios para nosotros en este tiempo. La forma principal, diría yo, una de las únicas maneras realmente en la que Dios trabaja hoy día es a través de su iglesia. La iglesia está conformada por santos y fieles que han sido regenerados y revestidos de la nueva naturaleza. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios 2, pero ahora nosotros hemos sido vivificados o hemos resucitados. Y esta frase que voy a decir a continuación sí es muy importante para entender la carta a los Efesios. Nosotros los cristianos hemos sido resucitados juntamente con Cristo, y eso significa dos cosas. Significa que fuimos resucitados al mismo tiempo que Jesús. Cuando Cristo resucitó, nosotros también resucitamos. Nuestra salvación es una realidad pasada que tiene manifestaciones en nuestro presente. Cuando yo acepté a Jesús, cuando usted aceptó a Jesús, no fue en ese momento que Jesús murió y resucitó. No fue en ese momento que Dios le extendió a usted la nueva vida. Fue en ese momento en que usted aceptó una realidad que ya llevaba 2000 años de antigüedad. Entonces, la resurrección del creyente, cuando decimos que los creyentes resucitamos juntamente con Cristo Jesús, lo primero que eso significa es que nosotros resucitamos al mismo tiempo. Cuando Jesús resucita, nosotros también resucitamos. Pero cuando decimos que los creyentes resucitan juntamente con Cristo Jesús, eso también significa que resucitamos de la misma manera en que Cristo resucitó. Eso es súper importante. Resucitamos al mismo tiempo y resucitamos de la misma manera que Jesucristo. Ahora nosotros los cristianos, la iglesia, formamos parte de la victoria de Dios sobre las fuerzas de las tinieblas. Somos testimonio de que las tinieblas han sido vencidas y somos instrumentos en la victoria de Dios, porque Dios a través de su iglesia sigue avanzando y sigue haciendo retroceder el reino de las tinieblas. Nosotros somos parte de esa victoria. Y por supuesto, esta realidad, la realidad de la resurrección de Jesús, del establecimiento de la iglesia y de nuestra participación en la iglesia, y obviamente me doy a entender que estoy hablando, por supuesto, de la iglesia universal, ¿verdad? No estoy hablando de que yo pasé activados, tengo mi carnet y decir, o sea, sí, gracias a Dios por eso, pero estoy hablando de la iglesia universal, por supuesto. Todo eso tiene implicaciones en mi forma de vivir. Yo no muestro que soy parte de la iglesia asistiendo a una iglesia. Yo muestro que soy parte de la iglesia en mi forma de vivir. Lo que a mí me hace evangélico, si queremos utilizar ese término, lo que a mí me distingue, me destaca, me señala como parte del pueblo de Dios, no es necesariamente el hecho de que yo los domingos aparto 2 horas para ir a un culto, sino es que yo vivo conforme a mi nueva naturaleza. Esa es la manera en que proclamamos la voluntad de Dios para el mundo de hoy.
Muchas veces cuando nosotros pensamos en hacer retroceder el reino de las tinieblas, pensamos en la famosa guerra espiritual, ¿verdad? Pensamos en atar y desatar y derribar y derrumbar, y todo eso tiene su lugar, no estoy diciendo que no. Pero la verdadera manera, la manera bíblica realmente en que nosotros hacemos manifestar la victoria de Dios es a través de vivir en nuestra nueva naturaleza. Y por lo tanto, el mejor lugar, pienso yo, en toda la Biblia en donde aprendemos acerca de nuestra nueva naturaleza realmente es Efesios. Efesios muestra como ninguna otra carta de Pablo la visión que Dios tiene para el mundo de hoy y el contraste. En contraste con el desorden y caos del mundo, Dios ofrece el orden y la belleza de la iglesia. En contraste con la muerte espiritual de los hijos de las tinieblas, recuerden que vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En contraste con el estado de muerte espiritual de los hijos de las tinieblas, Dios ofrece la nueva vida en Cristo. Entonces Efesios nos muestra una sociedad ideal, ordenada conforme a la realidad de la resurrección. Entonces esa fue la introducción de mi introducción. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de la introducción. Y les ruego, si ustedes trajeron sus Biblias, por favor, acompáñenme al libro de Hebreos, no, libro de Efesios. Pues la gran explicación, bueno, vamos a buscar en Éxodo, ¿no? Muy bien. Efesios, por favor, capítulo 1, vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Y de todas maneras va a aparecer, ya aparece aquí en las pantallas, gracias. Entonces igual lo pueden ver, pero si lo pueden buscar, búsquenlo por favor. Voy a utilizar la Reina Valera 60, es la versión estándar. Usualmente yo utilizo Reina Valera contemporánea, pero para esta exégesis vamos a utilizar Reina Valera 60. Efesios, en lo que publico yo mi propia traducción. Josh Valera. Muy bien. Efesios 1, 1 y 2. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Entonces, el primer personaje con el que nos topamos acá, por supuesto, es Pablo, ¿verdad? El autor. Y durante mucho tiempo, casi durante los primeros 1800 años más o menos de la historia de la iglesia, nadie disputaba ni discutía la realidad de que Pablo había escrito Efesios. Todos los padres de la iglesia dicen que Pablo escribió Efesios, todos los reformadores y demás personajes en la historia de la iglesia, todos estaban de acuerdo con que Pablo había escrito Efesios. Sin embargo, en el siglo XIX empiezan a surgir algunas corrientes teológicas, principalmente en Alemania, en donde se empieza a cuestionar la autoría, llamaríamos esto la autoría paulina de la carta, ¿verdad? En otras palabras, si Pablo escribió la carta o no. Hay una serie de cartas, son 13 cartas, 12, 13 cartas de Pablo. De estas hay algunas que se llaman no disputadas. Romanos, por ejemplo, 1 Corintios, nadie pelea que Pablo escribió esa carta. Hay otras cartas que sí son disputadas. Efesios está entre esta categoría de cartas que se disputa la autoría. Y la razón por la cual se disputa la autoría de Efesios, la autoría paulina específicamente de Efesios, tiene que ver con algunos argumentos que quiero presentar brevemente. El primer argumento tiene que ver con el vocabulario. Cuando usted lee o escucha hablar a alguien durante algún tiempo, se da cuenta que hay ciertas palabras que tienden a utilizar, ¿verdad? De repente usted tiene un su amigo, un su familiar que utiliza ciertas expresiones. Si usted ha estado acá en Casa de Salvación durante algún tiempo y especialmente si usted sirve en Casa de Salvación, probablemente se ha dado cuenta que nosotros tendemos a tener como que nuestro lenguaje, ¿verdad? Nuestras bromas y diferentes frases que nosotros utilizamos. Y entonces de repente si usted está acostumbrado a escuchar o a leer a alguien hablar o escribir de cierta manera y luego usted lee o escucha algo escrito o dicho supuestamente por esa persona, pero tiene muchas de las palabras equivocadas, uno diría, aquí no tiene sentido, algo no cuadra. Y entonces uno de los argumentos es que el vocabulario de Pablo en Efesios es muy diferente al vocabulario de Pablo en el resto de las cartas. Pablo tiene un estilo bastante fijo a la hora de escribir. Por ejemplo, Pablo tiende a hablar de 8 temas al mismo tiempo.
especialmente en 1 Corintios, Pablo se brinca de tema en tema en tema, y respecto a la idolatría, y respecto al matrimonio, y respecto a los templos, y respecto a la comida, y entonces habla de 5 cosas al mismo tiempo. En Efesios no, en Efesios tiende a ser muy estructurado. Pablo tiende a ser muy dramático, podríamos decir, para escribir. En Gálatas, Pablo dice: ojalá que se mutilasen los que os perturban, ¿verdad? En otras palabras, ojalá que se castren, es lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces, pero Pablo, no podemos poner eso. Entonces, sí tiende a ser un poquito, ¿verdad? En Gálatas despide y dice: bueno, de ahora en adelante nadie me moleste. Yo llevo en mi cuerpo las marcas del sufrimiento del Señor Jesucristo. Cuidado con los perros, les dice a los filipenses. Entonces, obviamente no está hablando de que tengan cuidado con los chuchos callejeros, está hablando de un cierto grupo de personas. Esto tiende a ser muy dramático. Pablo en Efesios no es dramático. Pablo tiene un estilo muy seco, muy claro, muy ordenado, y entonces el ritmo también tiende a ser más lento. Usualmente Pablo va escribiendo a la velocidad de la luz. En Efesios aparentemente el autor escribe de una manera más ordenada, y entonces por esta razón muchas personas han dicho: Pablo no pudo haber escrito Efesios. Pero también hay que tomar en cuenta, y es que cuando el contexto cambia, el lenguaje también cambia. Es decir, usted no le habla de la misma manera a todas las personas con las que usted se encuentra. Si usted le habla a un cliente, usted le habla de cierta manera. Si usted le habla a su jefe, usted le habla de cierta manera. Si usted habla con su mamá o su papá, usted le habla de cierta manera. Y por supuesto, si usted le habla a su cónyuge o a su pareja o a alguien, usted le va a hablar de una manera diferente. Entonces, no es imposible pensar que por la situación de Éfeso y la situación que estaban pasando los efesios, Pablo va a cambiar su tono. Entonces, el argumento a partir del vocabulario no es suficiente para decir que Pablo definitivamente no escribió Efesios. Simplemente podemos decir: Pablo está utilizando otro tipo de lenguaje, porque la situación lo amerita. Otra razón, otro argumento que se ha intentado presentar en contra de la autoría paulina es la situación histórica. El libro de Hechos nos habla que Pablo pasó algún tiempo en Éfeso. De hecho, el libro de Hechos, Hechos, nos da por hecho, el libro de Hechos nos dice que Pablo hizo 2 viajes a Éfeso. El primer viaje fue bastante corto, pero el segundo viaje duró más o menos 2 años. 2 años es bastante tiempo para conocer a un grupo de personas, para encariñarse con esas personas, para tener una relación estrecha e íntima. Y de hecho, el libro de Hechos sí nos dice que fue así, porque cuando Pablo se va a despedir, que aparece en Hechos 20, dice que los ancianos de la iglesia acompañan a Pablo hasta la playa y arman una gran escena en donde ponen a chillar y le piden que por favor no se vaya, y yo te extrañaré, está sonando en el de música de fondo de Tercer Cielo, y eso es una gran despedida. Entonces uno pensaría que si este es el mismo Pablo que está tan encariñado con los efesios, ¿por qué no aparecen saludos personales, por ejemplo, en Efesios? En Gálatas, y aparecen Romanos, aparece todo el capítulo 16, son puros saludos. Me parece que saluda hasta el hermanito que vende churros del otro lado de la calle de la iglesia. O sea, es una cosa. En cambio, en Efesios, Pablo no lo hace. Entonces, ¿por qué no menciona personas específicas si está tan encariñado con esta iglesia? ¿Por qué no menciona problemas específicos? Casi todas las demás cartas tienen problemas específicos que la iglesia tiene. En Filipenses, por ejemplo, Pablo dice en Filipenses 4, 1 y 2, dice: ruego a Evodia y a Síntique, 2 hermanitas de la iglesia, que se pongan de acuerdo. En otras palabras, dejen de ser dramáticas, hermanas. Saber ni qué habrá sido el clavo de eso, un chismecito ahí neotestamentario que nos encantaría saber, ¿verdad? ¿Cuál habrá sido el clavo de la hermana Evodia, la hermana Síntique, que de repente estaban peleando por el mismo guitarrista, qué sé yo? Y entonces, entonces Pablo no dice nada más. Pablo simplemente dice: ruego que se pongan de acuerdo. Entonces hay problemas específicos. En Efesios no. Efesios no tiene saludos personales, no se refiere a problemas específicos, no menciona bandos ni herejías en Colosenses, en Corintios, en Gálatas. Sí hay ciertos grupos que están enseñando doctrinas falsas. En los Gálatas, por ejemplo, es los judaizantes. Corintios hay bandos, uno dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Entonces sí hay cosas así muy específicas. En Efesios no. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto de esto?
¿Cómo podemos decir que Pablo todavía escribió Efesios cuando no tiene estas características? Bueno, hay un par de formas de resolver esto. Uno es que puede ser que Pablo no le esté escribiendo a toda la iglesia, por así decirlo, sino que le esté escribiendo a la parte de la iglesia que se añadió luego de que él se fue. Es decir, él conoce a un grupo de hermanos, pero luego que él se fue, obviamente hay más cristianos que se van añadiendo. A estas personas Pablo ya no las conoce, Pablo nunca regresa a Éfeso. Entonces Pablo ya no sabe quiénes son las personas que se le fueron agregando a la iglesia después, y entonces para evitar momentos incómodos, por así decirlo, él se dirige a toda la iglesia en términos generales. No va a saludar personalmente, porque si yo saludo al hermanito, el otro hermanito se va a sentir, y entonces mejor no saludemos a nadie. Entonces puede ser que eso sea lo que Pablo esté haciendo, se está dirigiendo a un grupo de personas que se agregaron después. Él no conoce a toda la iglesia. Otro argumento al cual vamos a regresar más adelante es que puede ser que Efesios de hecho sea una carta circular. Lo que significa esto es de que Efesios no está dirigida solamente a los efesios, sino que tenía que ser distribuida a muchas iglesias. Y como está distribuida a muchas iglesias, por eso Pablo no va a saludar específicamente a personas. Vemos cierta evidencia de esto en la epístola a los Colosenses, en el capítulo 4. Pablo le dice a los colosenses: lean la carta que yo le escribí a los de la Odisea, dice, y que los de la Odisea lean la carta que yo les mandé a ustedes. En otras palabras, intercámbiense cartas porque les va a servir. De hecho, hay una teoría que dice que la epístola a los laodicenses que Pablo menciona acá, de hecho es lo que nosotros hoy día conocemos como Efesios. Es posible. Si no es cierto eso, que no sabemos, entonces significa que Pablo se echó otra su carta, la cual nosotros sí no sabemos. Es otro chismecito neotestamentario que nos encantaría saber. Entonces es posible que esto es lo que esté sucediendo, que sea una carta circular. Muy bien, y un último argumento en contra de la autoría paulina es un argumento teológico. La teología de Efesios a primera vista es diferente a la teología paulina en el resto de las cartas. Cristo asume un papel de dimensiones cósmicas. Cristo aparece en una frase, que esta es una frase muy importante para Pablo en Efesios, es en los lugares celestiales. La frase aparece 5 veces en Efesios, en los lugares celestiales, pero no aparece en ninguna otra carta realmente. Entonces es diferente. El punto central de Efesios no es el creyente, el punto central es la iglesia. Efesios es una carta que tiene que ver con la iglesia. Una de las palabras y doctrinas favoritas de Pablo es la justificación, ¿verdad? Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Casi no se menciona la justificación en Efesios. Y la reconciliación, de la cual Pablo habla en otras cartas, es más entre judíos y gentiles que entre Dios y los pecadores. Entonces es un poco diferente en Efesios. Romanos habla mucho de morir para Cristo, morir con Cristo. Romanos 4, 5, 6 habla mucho acerca de morir con Cristo. Efesios no habla de morir con Cristo, Efesios habla de vivir con Cristo, de resucitar con Él. Y no hay referencias a la segunda venida. Pero hay muchas otras cartas que tampoco se refieren a ninguna de las cosas que yo acabo de mencionar. Y aún las personas que niegan la autoría paulina afirman que las huellas de Pablo están presentes. Entonces es interesante porque la gente que dice que Pablo no la escribió tienden a decir que fue un discípulo de Pablo. Entonces estamos dispuestos a admitir que fue un discípulo de Pablo, porque no mejor admitimos que fue Pablo. O sea, ¿cuál es la diferencia entonces? ¿Cuál es la gran bulla entre hacer esto que no fue Pablo, pero sí fue un discípulo? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Mejor solo digamos que fue Pablo y ya, nos vamos a dormir y todos felices y contentos. Entonces, por estas razones podemos afirmar que Pablo sí escribió Efesios. Quiero decir entonces 3 cosas que podemos decir acerca de Efesios en este punto. Y si ustedes pueden apuntar esto sería fantástico. Número 1, Efesios es una intercesión. Efesios es una intercesión. Más que en ninguna otra carta, Pablo ora por los efesios. De hecho, se registran 2 oraciones de Pablo en el capítulo 1 y en el capítulo 3. ¿Por qué Pablo ora tanto por los efesios? Mire, es muy interesante. Cuando uno discute con alguien, puede ser que lo convenza, puede ser que no lo convenza.
Y siempre existe esa posibilidad de encontrar resistencia y oposición al mensaje que se está intentando comunicar. En 1 Corintios, Pablo tiene un serio problema con los corintios y Pablo entra con los tacos por delante, pero al parecer los corintios no muchos recibieron el mensaje de Pablo. Entonces, pero cuando uno ora por alguien, la relación cambia. Es muy difícil pelear con alguien cuando uno simplemente le dice, estoy orando por ti. No estoy peleando, no te estoy intentando convencer, estoy orando por ti. Baja la guardia. La autoridad de Efesios descansa en la realidad de que Pablo se presenta como el intercesor en beneficio a los efesios. Pablo se presenta como el que ora por los efesios y entonces eso le da a la carta su autoridad. Pienso que en el cuerpo de Cristo deberíamos tal vez pasar más tiempo orando unos por otros y menos cantidad de tiempo peleando unos con otros. No estar discutiendo, tal vez sería mejor simplemente decir, estamos orando. Entonces, Efesios es una intercesión. Siguiente, Efesios es una afirmación. Efesios no discute. Efesios no es lo que llamaríamos una apologética. En otras palabras, Efesios no está intentando defender una postura. Efesios no está intentando demostrar o probar ciertas cosas. No está interesada en discutir o en defender. Pero Efesios está llena de brillantes y osadas declaraciones sobre Dios y Jesucristo. No nos va a explicar cómo, pero sí nos va a decir que Cristo ha resucitado y está sentado sobre todos los poderes y principados y que nosotros estamos sentados juntamente con Él. Son declaraciones grandes y osadas acerca de Dios y Jesucristo y eso hace a Efesios sumamente atractiva y hermosa. Y por último, Efesios es evangelización. Efesios es intercesión, es afirmación y es evangelización. Efesios es evangelización porque Efesios está muy preocupada por la tarea de evangelización de la iglesia en nuestros días. Y entonces quiero presentarles dos formas de poder bosquejar el libro de Efesios. Los capítulos 1 y 2, ahí estamos, excelente. Los capítulos 1 y 2 hablan de la acción salvadora de Dios. Efesios 1 y Efesios 2, todo tiene que ver con cómo Dios nos ha salvado. Y entonces la siguiente pregunta sería, ¿para qué o por qué nos ha salvado? Podemos dar por hecho entonces que hemos obtenido salvación a través de la gracia de Dios, Efesios 2. Entonces, ¿para qué? Para eso está Efesios 3 y 4. Efesios 3 y 4 habla de la manifestación de Dios a través de la iglesia. Entonces, Dios nos elige, nos redime, nos ve desde antes de la fundación del mundo y nos salva. Y luego nos constituye su cuerpo, que es la iglesia. La siguiente pregunta sería, entonces, ¿cómo funciona la iglesia en el mundo? Fantástico, tenemos la iglesia. ¿Ahora qué? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa no solamente, escuche, no solamente que yo estoy en Cristo, qué significa que yo estoy en la iglesia? Y para eso está Efesios 5 y 6. Porque ahí sí ya tiene que ver con maridos y mujeres, ya tiene que ver con jefes y empleados, ya tiene que ver con padres e hijos. Ya es la parte práctica de decir cómo traducimos estas realidades cósmicas en aplicaciones diarias. Entonces, esa es una forma de hacer un bosquejo de Efesios. Otra forma que es tal vez un poquito más sencilla es que Efesios 1 al 3 es quiénes somos en Cristo. Efesios 4 al 6, cómo debemos vivir en Cristo. ¿Sí? Es una buena manera de hacerlo. Efesios 1, 2 y 3 es quiénes somos en Cristo. Efesios 4, 5 y 6 es cómo debemos vivir en Cristo. Muy bien. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, ok. ¿Todos están conmigo todavía? ¿No se han dormido? Muy bien. Excelente. Entonces, después de todo esto, la conclusión a la que podemos llegar entonces es que Pablo escribió la carta a los Efesios en algún punto entre el 62 y 64 después de Cristo, y Pablo sí está en la cárcel. Efesios forma parte de un grupo de 4 cartas
que se conocen como las epístolas de la prisión. Y se conocen como las epístolas de la prisión porque Pablo está en prisión. Son razones profundas, teológicas. Entonces, es Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Entonces sabemos que está encarcelado, sabemos que está metido en la cárcel, solo que no sabemos dónde. Entonces aquí hay un montón de disputas que no nos vamos a meter porque realmente no son importantes, pero básicamente Pablo puede estar en Roma o Pablo puede estar en Cesarea. Son los dos candidatos, digamos, de dónde Pablo está cuando escribe Efesios. O está en Roma o está en Cesarea. Lo más seguro es que quién sabe. Lo más seguro. Cuando lleguemos le podemos preguntar. Y ahí nos va a resolver. ¿Sí? Muy bien. Ok, entonces ya establecimos que fue Pablo, pero ahora ¿quién es Pablo? Entonces la primera palabra de Efesios es Pablo. Entonces, ¿qué significa Pablo? Bueno, pues ¿qué podemos saber acerca de Pablo? Pablo nace aproximadamente al mismo tiempo que Jesús. Pablo y Jesús son contemporáneos. Se cree que Pablo y Jesús nacen más o menos al mismo tiempo, pero obviamente no en el mismo lugar, ¿verdad? Jesús nace en Belén de Judea. Pablo también es judío, pero Pablo nace en una ciudad que se llama Tarso. Tarso está en lo que ahora nosotros conocemos como Turquía. Pero en ese momento era parte de una serie de provincias romanas que se conocía como el nombre de Asia, pero estaba subdividida en varias provincias. Y Pablo tiene dos nombres. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá tenemos dos nombres. Yo conozco personas que tienen 3 nombres, conozco personas que tienen 4 nombres. Es interesante, el DPI ya viene en 2 partes, entonces permítame, aquí está mi jefe, hágase para atrás porque le va. Entonces, pero Pablo tiene 2 nombres, Saulo, Pablo. Saulo significa exaltado o noble, engrandecido. Y le ponen Saulo, sus papás le ponen Saulo, Dios no le pone Saulo, Dios tampoco le pone Pablo. Sus papás le ponen ambos nombres, pero Saulo le ponen así porque es en honor a Saúl. Recuerden ustedes que Saúl es el primer rey de Israel, ¿verdad? Y Saúl viene de la tribu de Benjamín. Y Saúl se convierte como que en el héroe de la tribu de Benjamín. Sería el equivalente, de repente, tal vez no exactamente, pero más o menos por ahí va la cosa. Sería el equivalente a que alguien de Totonicapán le pusiera Atanasio a su hijo, ¿verdad? Atanasio Tzul, ¿verdad? Una cuestión así, ¿verdad? Sería más o menos así. Entonces es orgullo de Toto, ¿verdad? Una cuestión así. Entonces Pablo pues es también de la tribu de Benjamín. Entonces sus papás le ponen Saulo en honor a Saúl, que es exaltado, noble o engrandecido, ¿sí? Ahora, el segundo nombre es, por supuesto, Pablo. Y el nombre Pablo significa pequeño. Entonces ahora vemos un contraste. Tenemos noble, engrandecido, pequeño. Pablo en griego, que hubiera sido la lengua materna de Pablo, es Paulus. Y de hecho Paulus en latín es de donde nosotros sacamos la raíz para palabras como párvulos. Que obviamente los niños que van a párvulos se supone que son niños pequeños, ¿verdad? Usted no espera ir a encontrar a un güiro ahí de 18 años en párvulos. Ya no es muy párvulos. Entonces, Pablo significa pequeño o diminuto. Ahora, yo he dicho esto muchas veces, sé que todos ustedes lo saben, pero solo para terminar de enfatizar esto, por supuesto, Dios no le cambia el nombre, ese es un mito, no hay ninguna referencia que diga que Dios le cambió el nombre. Dios sí le cambia el nombre a otras personas, Dios no le cambió el nombre a Pablo. Pero lo que sí es cierto es que Pablo es el nombre que él utiliza después de aceptar a Jesús. Entonces, después de aceptar a Jesús, él deja de decir yo soy noble, engrandecido o grande y empieza a decir yo soy pequeño, mucho gusto. Mi nombre es diminuto para servirle. Entonces, Pablo es alguien pequeño o diminuto. Pero la segunda palabra de Efesios es apóstol. Pablo, apóstol. Diminuto, apóstol. En otras palabras, Pablo se está colocando al mismo nivel que los discípulos originales de Jesús. Porque los apóstoles eran los 12 que andaban con Jesús.
En Lucas 22, cuando Jesús va a participar de la última cena, dice que cuando llegó la hora, Jesús se sentó con sus apóstoles y empieza a cenar. Y ese título, y esto es muy importante, Pablo nos va a decir ahorita en un ratito, pero el título de apóstol solo lo da una persona. Y esa persona es Dios. Entonces, muy importante. Voy a adelantar un poquitito aquí, pero no me lo doy yo y no me lo da mi iglesia. No me lo da mi cobertura. No me lo da mi manto. Porque nadie más nombra a los apóstoles más que Jesús. Y entonces, a pesar de que Pablo obviamente no estuvo dentro de este grupo original, Pablo no era cristiano en este momento, Pablo se está colocando al mismo nivel que los discípulos originales de Jesús. Y los apóstoles reciben un mandato especial y específico de parte de Jesús. Y esto es muy importante. El mandato es el siguiente: los apóstoles pueden hablar directamente de parte de Jesús. En otras palabras, en este contexto, cuando Pablo habla, es como que Jesús estuviera hablando. Jesús le da a sus apóstoles la autoridad de hablar directamente de parte de él. Las palabras de un apóstol en el Nuevo Testamento llevan la misma autoridad y peso. Y usted dice, pero ¿y esto cómo lo sabe? Porque son los apóstoles los que escriben el Nuevo Testamento, que ahora nosotros consideramos palabra infalible e inerrante de Dios. Fue el apóstol Pablo y el apóstol Pedro y el apóstol Juan. De hecho, son estos apóstoles los que registran las mismísimas palabras de Jesús. Son los mismos apóstoles los que nos dicen qué fue lo que Jesús dijo. Entonces vean el contraste. Es un enorme contraste. Es una persona pequeña llevando un ministerio enorme. Entonces, yo soy un diminuto, un pequeño, pero soy un apóstol. En otras palabras, no importa tanto cómo usted sea en lo natural, importa más quién es usted en lo sobrenatural. Muy buen punto. No importa tanto cómo lo vean o qué le digan en el mundo natural, importa mucho más quién dice Dios que es usted. Sí, yo podré ser diminuto, pero yo soy apóstol, dice Pablo. Entonces es un contraste. Luego dice, por la voluntad de Dios. Dice Pablo, apóstol, dice, por la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? Significa entonces que fue Dios el que lo eligió y Dios el que lo llamó y solamente Dios el que lo transformó de ser un perseguidor de los cristianos a un representante directo de Jesucristo. El origen del llamado es solamente de parte de Dios. Y esto nos enseña algunas cosas que quiero enfatizar acá en este momento. Una de las cosas que nos enseña esta frase es que la autoridad de Pablo venía directamente de parte de Dios. Pablo no viene de parte de una iglesia. Pablo no viene de parte de una organización. Pablo no viene de parte de una denominación. Pablo no, a pesar de que Pablo es una persona muy preparada, es una persona muy inteligente, era fariseo, había estudiado bajo Gamaliel y toda la cuestión, Pablo no presenta ninguna de esas credenciales porque no las necesita. Apóstol es suficiente. Pablo no necesita decir yo vengo de Jerusalén, yo soy cuate de Pedro, yo vi a Jesús, yo estudié bajo Gamaliel, yo tengo todo el Antiguo Testamento memorizado. Lo único que Pablo necesita decir es yo soy apóstol. Y de igual manera, el llamado y la identidad y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros no depende de otra persona, depende solamente de Dios. Dios es el que nos llama. Pero el llamado de Pablo viene directamente de Dios. Y esto sí es muy importante porque aquí nos vamos a echar un montón de cosas en el tiempo moderno. Pablo no se autoproclama apóstol. Muy importante. En otras palabras, el que decide que va a ser apóstol no es el apóstol, es Dios. Cualquier persona que se autoproclame nada en el cuerpo de Cristo, verdaderamente lo es. ¿Sí?
Hoy día estamos llenos de un montón de gente que quiere ser apóstol, quiere ser profeta, y ahora es tan fácil, porque mire, lo único que tengo que hacer es meterme en mi perfil de Facebook y poner ahí, ya soy Eric José Muñoz en Facebook, lo único que tengo que hacer es decir apóstol. Eric José Muñoz, ahí está, fácil. Y pedirle a todos y demandar que todos me digan, hermano, apóstol, por favor. Y estamos llenos de un montón de personas que piensan que porque de repente, y mire, estamos llenos de un montón de gente que piensa que porque llevan cierta cantidad de años en el ministerio, porque tienen una iglesia, una cierta cantidad de miembros, porque tienen cierta cantidad de seguidores en Facebook o porque han ido a predicar a una cierta cantidad de países, eso automáticamente les da el privilegio de serse llamar profetas o apóstoles, una cuestión así. No funciona así. El llamado siempre viene de parte de Dios. El llamado siempre viene solamente de parte de Dios. Y esto es muy importante, mire, porque uno dice, va, pero entonces, ¿cómo sé yo? Porque obviamente todos dicen, no, es que mi llamado viene de parte de Dios. Va, se nota por los frutos. Una persona que tiene un llamado da frutos de su llamado y el cuerpo de Cristo reconoce el llamado. No sé si eso tiene sentido. En otras palabras, su servidor no es pastor porque yo estoy al frente de esta iglesia. Las personas que están en esta iglesia de alguna manera reconocen el pastorado que Dios ha depositado en su servidor. Pero si el día de mañana Casa de Salvación ya no existiera, el llamado sigue allí. No sé si me explico. Es el cuerpo de Cristo el que valida eso. Entonces hay grupos de personas que tienen que andarle diciendo a todo el mundo, yo soy profeta, soy profeta, soy profeta, soy profeta. De una vez les voy a decir, no son profetas. Porque yo no tendría que andarle diciendo a todo el mundo, soy, porque si soy. El perico donde quiera es verde. Entonces, si yo le tengo que decir a todo el mundo, soy apóstol, no soy apóstol. El verdadero liderazgo se nota. Cuando una persona es verdaderamente líder, todos le hacen caso. El líder que tiene que decir, les recuerdo que el que manda aquí soy yo. Qué felicidades, usted no es el líder. Porque el verdadero líder no tiene que ni levantar la voz. El líder dice, vamos a hacer esto, y todos dicen, muy bien. Entonces tenga cuidado, vea los frutos de mis espíritus. ¿Cómo sé? Sí, porque hay apóstoles hoy, sí, hay profetas hoy, por supuesto. Yo no estoy diciendo que no. Lo que le estoy diciendo es que usted tiene que evaluar los frutos de la persona y ver si fue Dios realmente el que lo llamó y si el fruto del ministerio se está produciendo. No se trata de experiencia ni de afinidad, se trata de llamado. Hay gente que piensa que porque han trabajado 30 años en una iglesia ya son pastores. Funciona así. O sea, hay personas que piensan que porque llevan muchos años estar en el ministerio, es que yo llevo años estar trabajando con jóvenes, entonces yo me voy a lanzar de pastor. Excelente, pero no funciona así. No se trata de afinidad, no se trata de experiencia, se trata de llamado. ¿Sí? Entonces, vea todo lo que podemos desprender con Pablo, apóstol, por la voluntad de Dios. Bueno, sigamos adelante. ¿Cómo vamos? Estamos. ¿Vamos bien? Va. ¿No les eché a perder su llamado apostólico? ¿No estamos bien? Va. Muy bien. Ese man, yo quería ser profeta. Está bueno, hay otro día. Va. Entonces, los destinatarios. Efesios está dirigida a los santos y fieles. Dice Pablo, apóstol, por la voluntad de Dios, dice a los santos y fieles, ¿okay? Que están en Éfeso. Entonces, ¿por qué dice santos? Bueno, hay que entender que aquí todos son llamados santos. Cuando Pablo dice a los santos y fieles que están en Éfeso, no está refiriéndose a un grupo específico dentro de la iglesia. No está diciendo, todos ustedes no. Los puchitivos que son, esos sí son mis santos y fieles. No, Pablo está diciendo toda la iglesia, todos los cristianos son santos. Y originalmente a Israel se le llamaba la nación santa. El Antiguo Testamento está llena de referencias en donde Dios llama a Israel su nación santa, pero ahora ese título se extiende a toda la iglesia de Dios. Ahora usted y yo, que no tenemos una sola gota de sangre judía, somos parte de la nación santa. Ahora nosotros también hemos sido llamados santos, Y los santos son llamados así, por supuesto, porque han sido apartados. Solo veamos para qué. Han sido apartados para Él.
Entonces, un santo, es muy importante, un santo es aquel que ha sido elegido por Dios para pertenecerle a Él. Para eso han sido apartados. Más adelante, en Efesios 4, hablamos de la hora del ministerio. Pero en este momento no estamos hablando de la hora del ministerio. Estamos siendo apartados para hacer algo. Estamos siendo apartados para ser algo. Y para quienes estamos, o para lo que estamos siendo apartados para hacer es para pertenecerle a Él. Hemos sido elegidos por Dios para pertenecerle a Él. Pero esta decisión fue tomada desde antes de la fundación del mundo. Dios no evalúa nuestra conducta para llamarnos santos. Dios desde antes de la fundación del mundo nos elige, nos llama santos. Entonces el estatus de santo depende de la voluntad y de la gracia de Dios. No depende de las acciones y decisiones de las personas. O sea, piénselo de esta manera. Antes de que usted naciera, usted ya era santo. Entonces, pero yo sí me eché un mi buen colazo al mundo. Sí, pero Dios ya lo había llamado santo. Todos nosotros somos santos. La Iglesia Católica vino a arruinar esto por completo, porque ahora nosotros cuando escuchamos santos, nosotros realmente pensamos en un grupito, un puchito de gente. Incluso seamos sinceros, seamos santos también, pero seamos sinceros, dentro de la Iglesia Evangélica también hacemos esto, porque nosotros miramos a alguien y nosotros decimos, a la que santo, qué santidad. Miramos a un pastor, a un ministro, a una hermana que el Señor la utiliza en la intercesión, qué sé yo, y decimos, es que qué santo, qué santa la hermana. Y me miro a mí mismo y digo, uy, qué chuco. Porque muchas veces me comparo. Pero lo que tengo que entender es de que la santidad es algo que Dios me concede desde antes de la fundación del mundo. No depende de mis acciones, no depende de mis decisiones. Ahora, entonces esto significa que puedo hacer lo que yo quiera y vivir como yo quiera. No, por supuesto que no. Vamos a llegar a esto en Efesios 4, 5 y 6. Pero el estilo de vida de santidad parte de la revelación del estado de santidad. Se lo puedo decir de esta manera. Actuamos como santos porque ya lo somos. No actuamos como santos para llegar a ser santos. No sé si eso tiene sentido. El punto de partida para vivir la vida de santidad es la revelación que Dios me ha elegido. Y escuche, la revelación de la santidad tiene más que ver con la revelación del amor de Dios que la revelación del castigo de Dios. Esa también fue una muy buena. Mira, hoy sí vengo, pero grueso, santo y fiel. Entonces los santos, las personas que caminan en santidad, que viven en su identidad de santos, son las personas que han obtenido una revelación del amor de Dios. Es el amor de Dios el que me conduce a la santidad, no el temor al castigo. O sea, los santos no son los que viven con miedo de que cualquier cosa no miran tele porque eso es pecado. Y no se meten a Facebook, no tienen Facebook porque eso es pecado también. Y no se visten de otros colores porque eso también. No, esa no es una persona santa, es una persona paranoica. Y se vuelve una persona, y ese tipo de personas se vuelven santurronas e hipócritas porque realmente nadie puede vivir de esa manera. Entonces presentamos la fachada. Es como las personas son como las personas que critican la Navidad, por ejemplo. Hay personas que dicen que sí, que la Navidad es del diablo, que nos cae, que nos cuánto, va, perfecto. Pero yo le apuesto que todas esas personas, por lo menos, aunque sea su racimo de uvas, se come el 24, pues. Sí, o sea, seamos sinceros, pues, aunque sea por tradición, lo que usted quiera, pero su manzana por lo menos se vuela hoy para esas fechas. Porque es esa cuestión de decir, no, es que esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado y esto es pecado. No, la santidad tiene que ver con mi revelación de cuánto Dios me ama, de la revelación que Dios me ha elegido. En otras palabras, no, yo no hago esas cosas, yo no participo de las obras de las tinieblas, pero no es porque tengo miedo que me va a caer si lo hago, sino porque he tenido la revelación de quién soy en Cristo. He sido elegido y santificado. Entonces, santo, tengo esta frase aquí apuntada, creo yo, santo es quien soy, no lo que hago. Nosotros somos santos, eso es quienes somos.
no lo que hacemos. Ahora, otra vez, más adelante espero que me estén entendiendo aquí, yo sé que sí. Pero digamos, yo no estoy diciendo obviamente que podemos vivir como querramos. Más adelante vamos a hablar de que el código de ética del cristianismo es muy, muy alto. Entonces, yo no estoy diciendo que eso, simplemente tenemos que entender nuestra identidad. Ahora, la siguiente palabra es que dice que, los cristianos también son fieles. Dice a los santos y fieles. Y esta palabra que se traduce como fiel también se puede traducir como fe, la misma palabra. La palabra fe y fidelidad en griego es la misma palabra, la palabra pistos o pistis. Y pistis, mire, usted puede recordar esta palabra muy fácil porque se parece a la palabra pisto. Entonces yo así la aprendí, cuando me enseñan la relacioné con pisto. Perdón, no es un buen ejemplo, pues no es una excelente frase, pero se la voy a decir de todas maneras para que solo es para que se la aprenda, si no es teológica. Pero si usted quiere tener pisto, usted necesita tener pistis, ¿verdad? Porque pues hay que tener fe, ¿verdad? Pero entonces se puede traducir como creer, o se puede traducir de manera activa, que es teniendo fe, o los que han creído, o se puede traducir de manera pasiva, en otras palabras, siendo fiel. Se puede traducir de las dos maneras. Puede ser los que han creído en Jesucristo o los que son fieles a Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿cuál de las dos es la traducción correcta? La respuesta es las dos. Los santos hemos creído en Jesucristo, por eso somos santos, y por nuestra misma fe, la fe produce fidelidad. Entonces los cristianos somos todos los que pertenecemos a la familia de Dios por haber creído en Jesús. Pero también respondemos a la fe en Jesús a través de nuestra fidelidad. Entonces somos santos y fieles. Y analicemos la última frase y luego terminamos, porque ya son las 7:55. ¿Ya vieron que les dije que no íbamos a llegar a Efesios 1, 1 y 2? ¿Ya vieron que les dije? Estamos todavía en el verso 1. Entonces la primera oración, Pablo, apóstol, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Y esa es la última frase, en Cristo Jesús. Ahora, esa frase, por favor, mis amados hermanos, para los que están tomando nota, apúntenla. Esa es una frase clave porque va a aparecer constantemente en Efesios. En Él, en Cristo Jesús. Es una frase clave para toda la carta. Y habla de estar personalmente y vitalmente unido a Cristo. Como las ramas a la vid o los miembros al cuerpo. Avancemos un poquito ahí en la presentación porque yo voy un poco adelantado. Ahí está. Una más. Gracias. Entonces, como eso, ¿verdad? Como un gran roble. O también tenemos la ilustración ahí de un hombre con sus diferentes órganos y partes del cuerpo. Esto significa entonces que sin Cristo no podemos tener vida. Lo necesitamos a Él para cada aspecto y parte de nuestra vida. Fuera de mí, dice, nada podéis hacer. Sin Cristo, simple y sencillamente no podemos tener vida. Pero aquí está la cuestión y con esto quisiera terminar. Y es que el estar en Cristo también implica estar unido al cuerpo de Cristo. No podemos estar unidos a Cristo y peleando con su cuerpo. Si estamos en Cristo significa que pertenecemos al cuerpo de Cristo y por lo tanto están todas las demás partes del cuerpo de Cristo. Estar en Cristo es ser uno con Él y ser uno con su pueblo. Ese es el problema con las personas que dicen, Dios me cae bien, los evangélicos me caen mal. Hay mucha gente que dice, no, mire, con Diosito, mire, Diosito es lindo. Sus hijos sí son los que... Y sí, yo sé que hay hijos de Dios que pues cuesta. De todo hay en la viña del Señor, dijo un hermano, menos uvas. Entonces, entiendo esa parte. Entiendo que el ministerio, la iglesia, personas seguramente nos han lastimado, nos han ofendido, han hablado mal de nosotros, qué sé yo. Pero yo realmente como cristiano no puedo decir, si yo me llevo bien con Dios, pero no me llevo bien con la iglesia. Si yo me llevo bien con Dios, pero no creo en la iglesia como tal. O yo voy a tener mi propia relación con Dios y yo no necesito de nadie más. Yo escuché de una familia que
estaba intentando buscar una iglesia que les gustaba, nunca la encontraron, entonces lo que hicieron fue que empezaron a tener simplemente como devocionales, digamos, con familia, como familia. Va, excelente, hagamos devocionales como familia, buenísimo. Pero el libro de Hebreos dice no dejen de congregarse. Y Efesios no contempla esa realidad, es decir, si a usted no le gusta ir a una iglesia, no vaya, busque a Dios a su manera. Efesios no nos dice eso. Efesios no nos dice si usted no encuentra una iglesia que a usted le gusta, entonces mejor no vaya a ninguna iglesia, o lo que es más, ponga la suya. Ponga la suya, usted no encuentra una que le gusta, ponga la suya con su propio sabor, color, como usted lo quiera hacer. Pablo no dice eso, Pablo dice si estamos en Cristo significa que estamos como parte de su cuerpo. No podemos llevarnos bien con Jesús y pelearnos con su cuerpo al mismo tiempo. Las dos cosas van juntas. Y por lo tanto es esta frase en Cristo Jesús que une las partes de este saludo. Pablo es un apóstol por la voluntad de Dios en Cristo. Los efesios, santos y fieles, están en Cristo. Hemos sido llamados en Cristo. Y el mensaje de Efesios tiene que ver con estar en Cristo. La gran y vasta y hermosa realidad de estar en Cristo es la que une cada parte de esta carta. Mucho más.